adolecemos en este momento de plataformas institucionales para la planificación. O sea, son países que no cuentan o cuentan con institucionalidad muy precaria en ese punto de vista. Con la ola neoliberal, todos los institutos de planificación fueron reducidos al mínimo. Ahora se han vuelto a reabrir esos institutos. Y eso es muy importante para poder planificar en el mediano y en el largo plazo. Todos los proyectos ahora no tienen ninguna pertinencia si se los piensa solamente entre 5 o 10 años. Hay que pensarlo a 20 años, que es lo que puede tener un impacto en términos de lucha, por ejemplo, contra la pobreza. Esos proyectos cortitos, inmediatistas, no resuelven, son efectistas. Hay que planificarlos, hay que inscribirlos en la duración y el mínimo es 20 años. Por eso se hacen las coaliciones y las concertaciones de gobierno y de alternancia, ¿no? Entonces, institutos de planificación es necesario, pero junto a eso necesitamos crear esos núcleos de clase dirigente, esos núcleos duros que toman decisiones de calidad. Por eso la creación de las escuelas nacionales de gobierno es muy importante. A veces en nuestros países hay esas colecciones de dirigentes, pero hay que darles escuela, no esos cursitos, esos talleres de 3 o una semana, sino uno mínimo 2 años, tal vez en formación alterna. Pero hay que formar a esa nueva generación de dirigentes políticos y dirigentes económicos de la región. Porque lo que tienen esos países no es que son países intrínsecamente pobres, son países muy ricos en materias primas, en agroindustrias, en gas, en petróleo, pero están subadministrados, están subgobernados, necesitan una clase gerencial política en el sentido más noble de la palabra para gobernar todos estos recursos y ponerlos al servicio de desarrollo. Y para eso se requiere una buena formación, planificación, gestión estratégica de los recursos humanos y de los recursos naturales, de los recursos energéticos. Ahí había que insistir mucho en dar una formación que tiene que ver con un pensamiento estratégico. Es increíble, pero a veces los políticos son muy inmediatistas, son muy efímeros. Esa formación significaría manejo de filosofía política, creatividad social, porque todo a veces imitamos, así como imitamos el consenso de Washington, tenemos que empujar esa parte creativa de la política, de las innovaciones, por ejemplo, cómo utilizar las nuevas tecnologías para vencer las enfermedades. Casi el 40% de enfermedades son enfermedades crónicas, mínimas, que digamos, utilizando bien las nuevas tecnologías de comunicación se puede luchar contra ellas, no se necesita ir al hospital, y ahí se puede utilizar. Hay muchas maneras de cómo utilizar los recursos que te da la globalización ahora para poder establecer estrategias creadoras y participativas para la sociedad. Entonces, hay que enfatizar en esos aspectos de la innovación, esa planificación estratégica, hay que enseñar a la gente cómo administrar su biodiversidad, por ejemplo, que es una cosa que la región tiene. América Latina está entre las regiones que mayor biodiversidad tienen en el planeta. Esos son nuestras divisiones blindadas, esos son esos recursos que tenemos que administrar y la política en gran parte se tiene que dedicar a eso, a administrar, a proteger y a darle un uso, porque esos recursos de la biodiversidad pueden servir al desarrollo, a la lucha contra la pobreza, a la lucha contra las enfermedades, a satisfacer los índices de demanda de alimentos, de nutrición. Entonces, hay ahí toda una agenda, digamos, contemporánea, en el que pues necesitamos trabajar mucho, ¿no? Y hacer tomar conciencia de que eso se tiene que hacer. Hay un problema central, pero por razones pedagógicas vamos a dividirlas en 4. Yo creo que la primera tiene que ver con la formación de las clases dirigentes y en particular de la fracción política de la clase dirigente, para que puedan gobernar, puedan planificar, puedan orientar, puedan dejar de tener una actitud de subgerenciamiento y poder gobernar un país. Ese es el primer problema. El otro problema extremadamente delicado en la región es que tenemos entre 40 y 45% de pobreza extrema. Y eso significa, su mayor expresión es el hambre. La gente no puede satisfacer sus necesidades básicas.
Y esa contradicción hay que resolverla sí o sí, porque se trata de una región que tiene muchos recursos naturales, tiene muchas frutas, muchos animales, entonces hay una contradicción, es un problema de gerenciamiento. Este problema se resuelve con el primero, si tú tienes una buena planificación, una buena organización, resuelves lo segundo. El tercero tiene que ver con el problema del agua. En la región tenemos bastante agua, sobre todo en la parte de los que están en la cuenca amazónica, pero eso está mal distribuido en el continente. Hay regiones, estoy hablando de parte de Argentina, Chile, parte de la costa peruana donde no hay agua. Quiere decir que hay que gerenciar mejor ese recurso y no olvidemos que el agua es un recurso vital, el 80% del individuo tiene agua. Entonces, todo tiene que ver con el cambio climático, con el buen gerenciamiento, con la administración de esa agua. Entonces ahí tiene que haber un pacto continental para la gestión global del agua, ¿no es cierto? Y el cuarto tiene que ver, que es un correlato también, con la gestión de los recursos energéticos. Si no hay energías, gas, petróleo o energías alternativas, que eso es muy costoso en este momento para la región, entonces hay que pensar en esas energías primarias. Entonces, si no hay esas energías, pues es difícil poner en práctica planes de desarrollo, de expansión económica, generación de empleo. Entonces, aquí hay también un cuarto problema, porque esta energía, si bien es cierto que globalmente la región tiene buenas reservas energéticas, pero esas reservas naturalmente no están bien distribuidas. Hay regiones que no cuentan con esos recursos. Por eso Venezuela tiene programas de ayuda energética en Centroamérica y en el Caribe. Entonces, ahí hay un núcleo problemático que hay que resolver y yo diría que es casi si uno resuelve ese núcleo problemático, gran parte de los problemas de la región se van a resolver en términos favorables de desarrollo, de generación de empleo y de lucha contra la pobreza. Es interesante, digamos, 200 años es suficiente como para hacer un balance de fondo y reconocer que el proceso de independencia nos ha dejado muchas lagunas, ¿no es cierto? En ese proceso no participaron, o por lo menos no sacaron réditos importantes, ni la población indígena, que era mayoritario, a la que hay que desagraviar históricamente, ni la población negra, que siguió siendo esclava por 50, 60 años más, tampoco las mujeres. Pero es interesante observar que justamente representantes de esos sectores ahora están en el poder. Tenemos dos mujeres, tenemos un indígena, tenemos un mulato como Hugo Chávez, un obrero metalúrgico como Lula. Es decir, en la región se están moviendo cosas. Esos también son síntomas, son símbolos de que estos nuevos actores sociales están asumiendo en el poder y eso creo va a replantear la necesidad de repensar las repúblicas. Porque nosotros a veces hemos sido republicanos de la boca para afuera, pero en nuestra región hay muchas discriminaciones estatutarias. No hay, por ejemplo, generales negros, no hay marinos indios, ahora hay mujeres jefe de Estado, pero esperemos que las haya más, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha discriminación, las fuerzas productivas no están plenamente, digamos, libres para actuar. Y yo creo que si ahora este bicentenario puede dar la ocasión de replantearse los esquemas republicanos, buscar mayor verismo en el mensaje republicano, una representación mejor expresada de las clases sociales, como se está dando en el caso de Brasil, ¿no? Hay países como el Perú donde hay una población indígena importante, pero tenemos solamente dos representantes indígenas, ¿no? Entonces, hay que cambiar todo eso y el Bicentenario nos da la posibilidad de reformular y replantear la reforma de las repúblicas en América Latina.